Entonces, nos vamos a preparar para empezar pues esta presentación del día de hoy. Las que se sientan cómodas, es súper chévere poderlas ver. Nos podemos conectar mejor cuando podemos ver pues una cara, sin presión, la que se sienta cómoda. Lo que pasa es que cuando podemos ver pues la otra persona es más fácil conectarnos en este mundo virtual que perdemos tanto contacto físico. Entonces, por lo menos ver la persona ayuda muchísimo. Entonces, bueno, vamos a hablar de la productividad. Y yo quisiera escuchar de ustedes qué piensan cuando escuchan productividad. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Una voluntaria. Aquí creo que todas son damas, sí. Ah, ya, sí. Trabajo efectivo. Muy bien. De Isabel. Isabel dice que ser productivo es trabajar efectivamente. ¿Quién más? Cuando ustedes piensan en una persona productiva, ¿qué imagen viene a nuestra mente? ¿Alguien? A ver, yo miro. Pone su mejor empeño, muy bien. Trabajo efectivo, trabajo con empeño. Entonces, esto está muy bien. Muchas veces también cuando pensamos en productividad es posible que se nos venga pues a la mente la idea de una persona trabajando y haciendo muchas cosas y de hecho pues de una manera cuando no lo pensamos muy bien pues también podemos creer que una persona productiva es una persona que dice que me voy a concentrar aquí, voy a hacer esto y esa persona puede concentrarse y pasar mucho tiempo trabajando y muy enfocado o enfocada en lo que está haciendo. Esa es pues como una idea, no, cuando uno no piensa muy bien en la productividad, uno puede pensar pues en esto sin verlo de una manera más profunda. Ah, bueno, una persona necesita ser productiva, tiene la capacidad de ponerse a hacer lo que va a hacer, estar ahí trabajando hasta que sea, hasta que termine lo que está haciendo. Entonces, aquí lo que yo quiero que veamos es que muchas veces las ideas inconscientes que tenemos de la productividad están completamente erróneas, están erradas, ¿sí? Ser productivo de esa manera que yo acabo de describir, me voy a concentrar, voy a estar aquí en esto que estoy haciendo y voy a estar ahí, dele hasta que termine. Eso de hecho es la mejor manera de entrar en estrés. Entonces, hoy vamos a ver varias maneras de ser productivo con sostenibilidad y con felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que hay personas que pueden trabajar 12 horas al día, sabemos que hay personas que pueden hacer cantidades de cosas que uno dice, wow, ¿cómo hicieron todo eso? Pero muchas veces esas personas están pagando un precio muy alto en términos de, primero que todo, su salud física, su salud emocional, su capacidad de dormir bien por la noche y su capacidad de tener Andrea, una... no se te escucha. ¿Qué tal? ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, yo sí le estoy escuchando. Yo también, de Sí, pronto yo la compañera que tiene también. problemas. Ah, Sí, bueno, de pronto es tu internet, Gloria, aunque les advierto También. que yo he tenido mucho problema hoy con mi internet, entonces esperemos que me funcione. No, pero hasta el Entonces, momento te escuchamos. Yo te escucho. listo, perfecto. Entonces, el punto aquí es que esa idea de que voy a trabajar muchísimo, voy a trabajar 12 horas al día, voy a hacer cantidades de cosas, lo que hace es sacar nuestra vida de balance. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos hacer menos y lograr más. Porque al final, si nosotros podemos, si estamos trabajando y terminamos pues con esa capacidad de crear un ingreso muy alto, pero no tenemos tiempo libre ni para nosotros mismos ni para nuestra familia, entonces no es mucho lo que tenemos. Entonces, vamos a poner primero que todo esto en perspectiva, vamos a mirar cómo recargar nuestra energía, vamos a mirar cómo desarrollar buenas habilidades de organización, cómo planear,
cómo mantener nuestra vida en perspectiva y cómo desarrollar ciertos hábitos que van a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Entonces, aquí hay algo chévere que yo quiero que pensemos, o sea, que de hecho de esta idea de un artículo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero en un ratito se los digo, esta idea de que el tiempo no podemos hacer mucho. Todo el mundo tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso es igualito para todos. Pero lo que sí puede cambiar es nuestro nivel de energía. Todo lo que nosotros vayamos a emprender va a requerir o hacer, va a requerir energía. Y ahí es donde está el secreto. ¿Cómo nosotros podemos, teniendo en cuenta que somos seres humanos y no somos máquinas y que ahí está pues toda la energía disponible todo el tiempo, cómo podemos maximizar nuestra energía? Y aquí la clave es saberla recargar. Ojo, ¿por qué? Porque es que nuestro cerebro tiene ciertos ritmos. Y si no respetamos esos ritmos de nuestro cerebro, terminamos completamente agotados. ¿Por qué? Porque usamos esas reservas energéticas de nuestro cerebro y vamos a terminar al final del día cansados y de pronto al otro día vamos a estar todavía cansados, no vamos a dormir bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Poder desarrollar esa capacidad de tener más energía. Entonces, aquí hay cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a hacer precisamente eso. Y lo hemos hablado, lo voy a repetir porque siempre vamos a esa parte del autocuidado, esa parte de cuidar nuestro cuerpo, esa parte de hacer ejercicio, nutrición buena, dormir suficiente y, si es posible, tomar siestas. Las siestas hacen milagros para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar nuestro cuerpo con mucho amor, con mucho respeto. Entonces, ¿qué pasa cuando desarrollamos estos hábitos saludables de ejercicio, buena comida, buen sueño? Ahí ya estamos empezando bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nuestro cuerpo, dándole lo que necesita. Entonces, vamos a hablar también, y esto es indispensable, ya lo he mencionado anteriormente, la importancia de tomar descansos regulares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ritmos circadianos que son 24 horas al día. Cada ciertas horas nuestro cerebro necesita dormir, nuestro cerebro necesita descansar, nuestro cerebro necesita recargarse pues, en muchas maneras. Y hay otros ritmos que son ultradianos. ¿Qué quiere decir eso? Que suceden varias veces en el día. Entonces nuestro cerebro funciona súper bien de 90 a 120 minutos. Pero lo que recomiendan muchos neurocientíficos es tomar recesos de 1 minuto, no tiene que ser más, 1 minuto cada hora. Entonces, esos recesos van a hacer que nuestro cerebro se no sé cómo es esa palabra, que recargue su energía. Entonces, nuestro cerebro va a recargar su energía y el nivel de estrés va a estar más bajito. ¿Por qué? Porque lo que más debemos tratar de prevenir son estados de alto estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Respetamos ese ritmo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a trabajar súper bien, lo vamos a trabajar por 60 minutos, después de esos 60 minutos, uno es lo mínimo, a mí me gusta tratar de tomarme de 1 a 4 minutos. Súper, entonces más tarde vamos a hablar qué podemos hacer durante esos recesos, pero es indispensable pues hacer precisamente eso, tomar estos recesos para poder ser más productivos. Muy importante también que cuando estemos en nuestro trabajo y queramos descansar, nos paremos y nos vayamos para otra parte. Porque uno dice, ok, voy a descansar y me voy a quedar en mi oficina o en mi cubículo, donde sea que yo trabajo. Lo ideal es cambiar de ambiente. Y si trabajo en mi casa, en la sala, entonces me voy a levantar y voy a ir a la cocina. O si tengo un patio, me voy para el patio. Pero esa actividad de cambiar completamente de ambiente nos ayuda muchísimo para poder entonces mantener esos niveles de estrés bajos. Y aquí
interesante, lo había hablado en el programa de coaching, de hacer cosas que nos gusten. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos recesos placenteros, el placer aumenta la motivación. Entonces, si me comí una frutica alrededor del día, me encantan las manzanas, entonces compré unas manzanitas, o me gusta el té y me tomé un ratito un té, o salí un momentito y vi unos árboles y vi naturaleza. Entonces, estas cositas pequeñas, estos placeres pequeños que nos podemos dar, nos va a mantener el estrés abajo y la motivación alta. Muy importante. Y ahora esto que les voy a decir, tomarnos un día a la semana para descansar. Y aquí les voy a dar el ejemplo de un hombre que tenía un hacha y estaba cortando un árbol. Entonces el hombre estaba ahí dándole y dándole y dándole a esa hacha y de pronto le dijo a alguien, bueno, ¿por qué no afilas esa hacha? Y él dijo, no, es que tengo que seguir. Y estaba ahí, dale que dale, con un hacha que no tenía filo. Mientras si este hombre se detenía, afilaba el hacha y después volvía a retomar ese trabajo, entonces iba a ser mucho más fácil. Y este es uno de los hábitos en el libro que se llama Los 7 hábitos de las personas más productivas, de las personas altamente productivas. Entonces, este autor decía precisamente, hay que afilar el hacha. ¿Y qué es afilar el hacha para nosotros los seres humanos? Imagínense que Dios, siendo Dios, tomó un día libre después de toda la creación, ¿por qué no vamos a tomarnos nosotros ese día libre? Entonces, eso es súper importante, desconectarnos completamente y tener un día para nosotros, para la familia, para hacer otras cosas, y así entonces cuando retomemos nuestro trabajo, vamos a tener más energía. Entonces, y muchas veces nos gusta nuestro trabajo, pero no tiene nada que ver con que me guste o no me guste mi trabajo. Así me gusta y me encanta mi trabajo, si yo hago 7 días a la semana y muchas horas al día, me voy a quemar, punto, y se me va a salir mi vida de balance. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, me gusta mucho mi trabajo, ¿qué más me gusta? Y le voy a meter a mi vida otras cosas que también me gustan, porque no todo debe ser trabajo. Y eso es indispensable. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Alguna preguntita, comentario hasta ahora? Listo. Entonces, aquí esta fue la parte de recargar la energía. Otra parte que hemos de pronto mencionado en otros momentos es la importancia de crear nuestras metas. ¿Por qué? Porque muchas veces si no creamos metas, lo que pasa es que estamos trabajando para crear el sueño de otro. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no dijimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Estoy perdido en el universo. Entonces, por eso es tan importante crear metas. Decir, bueno, voy a hacer tal cosa y una metodología muy, muy interesante que fue creada por la doctora Gabrielle Eichlenberg, que se llamaba Repensando el Optimismo. Ella decía que es importante primero tener la meta. Ejemplo, yo quiero tener un grado universitario de tal cosa. Entonces, el resultado. Deseo es tener ese grado. El resultado, voy a tener mejores oportunidades laborales, voy a tener un ingreso más alto, me voy a sentir más contento conmigo mismo. Entonces, eso sería lo que sucedería si yo alcanzo esa meta. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ojo, los obstáculos. Y aquí es donde es interesante, esta doctora dice, la científica Gabrielle Eichlenberg dice, muchas veces lo que las personas piensan es, bueno, voy a pensar, lo que conocemos como la ley de atracción, voy a pensar y lo voy a pensar constantemente, voy a pensar en esto que yo quiero y lo voy a pensar siempre. Eso es bueno, pero tiene su lado complicadito. Y es que si no aterrizamos ese sueño, entonces, ¿cómo se va a crear? Y ella dice, los sueños hay que aterrizarlos. ¿Y cómo los aterrizamos? Pensando, bueno, si esto es lo que yo quiero crear, ¿cuáles son los obstáculos que voy a tener que sobreponerme? Y después de que yo piense en los obstáculos, ¿cuál va a ser el plan? Entonces, drop.
deseo, resultado, obstáculos y plan. Entonces, necesito esta carrera, necesito entonces tomar tal y tal clase, las voy a tomar en tanto y tanto tiempo, voy a estudiar en tales horas y me voy a demorar tanto consiguiendo este grado. Súper, lo hice muy específico. Y en mi experiencia lo que pasa con muchas personas es que tienen toda la capacidad del mundo para lograr sus sueños, pero no tienen una metodología adecuada. Entonces, hay que pensar en qué es lo que quiero, cuál es el resultado de eso que yo quiero, cuáles van a ser los obstáculos y cuál es mi plan. Y voy ajustando mi plan en el camino. Empecé una materia y wow, qué difícil está. Bueno, entonces de pronto me toca alivianar la carga, pues ese semestre, no sé aquí cómo funciona en Colombia porque nunca fui a la universidad aquí, sino en los Estados Unidos, pero ya tenía uno la oportunidad de pronto de dejar materias al principio, si uno veía que algo estaba, de pronto un semestre estaba fuerte, podía pues sencillamente salirse de ciertas materias sin ningún problema. Entonces, ¿cómo voy yo a ajustar mis planes en el camino? Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos esta visión elevada, estoy viendo bien qué es lo que quiero, estoy teniendo una estrategia, tengo un plan, lo voy a ajustar, chéverísimo. Ahora, la segunda parte que vamos a hablar ahora es desarrollar habilidades de organización. Y les voy a hablar de el plan de David Allen. Él es un gurú del manejo de tiempo o manejo de eventos, ¿sí? Cómo manejar nuestra vida. Y lo que pasa es muy sencillo. Si nosotros no tenemos una manera adecuada de manejar el día a día, llegó el recibo de EPM, tengo que hacer tal, mandarle a tal cliente tal recibo de cobro, tengo que hacer tal cosa para mi familia, tengo tal obligación. Se nos llena la vida de cantidades de cosas para hacer sin tener una estructura de cómo hacerlas. ¿Y qué empieza a pasar? Nos sentimos fuera de control. Y cuando nuestro cerebro se siente fuera de control, no le gusta. Y ahí vamos entrando en un estado otra vez de el cerebro entra en estrés y se siente atacado. Y los niveles de estrés aumentan y nos vamos sintiendo completamente abrumados. Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos manejar ese día a día, esa capacidad de lograr esos grandes sueños se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque nos ponemos a apagar fuegos constantemente. Llegó la hora de hacer tal cosa, llegó la hora de hacer tal cosa, y ¡pum! Eso es todo el día apagando fuegos. Y cuando estamos apagando fuegos constantemente, en realidad no somos muy productivos. Entonces lo que dice David Allen es indispensable tener una manera de organizar las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque eso va a maximizar tu tiempo, porque va a haber un orden. Pero si no hay orden en ese nivel más básico, no vamos a llegar hasta las metas más altas. Entonces, David Allen tiene una sugerencia de 5 pasos para poder en realidad tomar control de este mundo, pues de estas cosas tan cotidianas que nos pueden abrumar. Y él dice, lo primero que hay que hacer es capturar todo lo que hay que hacer. Pero todo. ¿Por qué? Porque esas cositas que tenemos que hacer se van volviendo ruido mental. Y él dice algo súper fascinante. Él dice, la cabeza se hizo para tener ideas y no para almacenarlas. Entonces, ¿qué dice él? Necesitamos sacar estas ideas, estas cosas que tenemos que hacer y capturarlas de una manera efectiva. Entonces, ¿cómo las capturamos? Depende de cada quien. Hay personas que son personas de lápiz y papel, entonces voy a escribir lo que tengo que hacer y cada vez que me venga a mi mente algo que tengo que hacer, lo voy a capturar en un lugar que no sea mi mente. Entonces, él dice, eso es indispensable para poder tener claridad mental. ¿Por qué? Porque en tu cerebro ya es como que eso salió y se va aclarando la cabeza. Entonces,
Otra vez estamos buscando una manera externa de almacenar las ideas para que nuestro cerebro no se sienta que tiene que guardar toda esta información. Entonces, ese es el primer paso y en mi opinión, o sea, esto que yo les estoy compartiendo a mí me cambió la vida, porque yo había leído cantidades de libros de manejo de tiempo, cantidades de cosas y pues me había servido muchísimo, pero como este método, nunca nada. Es espectacular. Solamente esta idea de que hay que escribir todo lo que hay que hacer es algo que lo puede ayudar a uno muchísimo a tener esa claridad mental y después poder regresar y decir, bueno, esto es todo lo que tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Y aquí es donde vamos al segundo paso, que es clarificar. Y aquí es donde empezamos a mirar todas esas cosas que capturamos en el primer paso. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí hay otro secreto, pero espectacular para aumentar la productividad. Y es, si necesitamos hacer algo que se demore menos de 2 minutos, hagámoslo ya. A excepción de si estamos haciendo un trabajo que requiere mucha concentración. Ahí no me puedo desconcentrar para ir a hacer esas cosas que requieren 2 minutos, pero esa es la excepción. Este consejo es una cosa increíblemente buena. ¿Por qué? Porque son cantidades de cositas chiquitas que se van acumulando y si tú no las haces ahí mismo, entonces después te sientes abrumado. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que tú dices, oh my God, esa lista crece y crece y crece. Mientras si los vas sacando de tu camino, ahí te aumenta muchísimo la productividad. Otra cosa importantísima, aprender a delegar. Especialmente para las personas que somos empresarios. Y esto es, yo creo que un consejo pues de los más espectaculares en productividad. Y es la regla del 80-20. ¿Qué es esa regla del 80-20? Que muchas veces el 20% de lo que nosotros hacemos hace el 80% del resultado. Un vendedor. Ese vendedor puede hacer muchas cosas al día, pero esas llamadas que hizo y esas presentaciones que hizo a sus clientes potenciales, ese 20% va a ser el 80% de la diferencia. Si yo estoy haciendo, pues, no sé, trabajo para una organización sin fines de lucro, ahí es también esta regla del 80-20, el 20% de las personas que yo contacte me van a dar el 80% del resultado. Creo que se llama Pareto's Law, la ley de Pareto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que necesitamos encontrar cuáles son esas actividades que hacen ese 80-20. El 20% de mi tiempo que hoy ocupo haciendo llamadas, si soy un vendedor, es el ejemplo mejor que puedo dar, ese tiempo en el que yo estoy llamando clientes y haciendo citas, es lo que nadie puede hacer tal vez igual que yo de bien hecho. Entonces voy a tratar de utilizar mi tiempo en esas actividades que otras personas no pueden hacer por mí, porque ahí es que ahí es que puedo hacer plata. Ejemplo, si yo soy una ama de casa, bueno, y tengo ciertas habilidades, ¿qué es lo que me conviene? Conseguirme a alguien que me arregle la casa. ¿Por qué? Porque es que esa actividad lo puede hacer otra persona para que yo pueda hacer lo que otras personas no pueden hacer por mí. Entonces estoy haciendo más de esas actividades que son las que hacen toda la diferencia en mi ingreso y en poder muchas veces implementar esas ideas que necesito implementar. Entonces delegar es una manera súper chévere de comprar el tiempo de otro. Si el día no tiene sino 24 horas, y yo siento que no tengo suficiente tiempo para hacerlas todas, le compro el tiempo a otra persona y me dedico yo a hacer lo que en realidad sé que necesito hacer y que pues lo hago muy bien y que no, eso no lo puedo delegar. Entonces, otra cosa importante es en esa lista que empezamos a hacer de todo lo que hay que hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer próximas, ¿sí? Entonces, en esa lista van a haber cosas que de pronto no son muy urgentes. Tengo que comprar los regalos de Navidad para tal persona. Entonces voy a escribir, comprar regalos de Navidad para tal persona.
pero estamos en octubre, no tengo que comprar eso ya. Pero de pronto sí tengo que hacer una llamada de un cliente que me dijo que por favor lo llamara porque necesita información acerca de mi producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener esta lista de las cosas que deben ser acciones próximas, de hecho así llama el autor, esas acciones próximas, para entonces yo saber que apenas que yo tenga ese espacio, eso es lo que voy a hacer. Y tener un calendario donde escribimos todas las cosas que necesitan ser hechas en un momento específico. Ahora, escuchen que esto es súper chévere. Lo que dice este autor es, no vayas a poner, dijiste, ay, tengo que hacer, no sé, tengo que llamar a sutanito para tal cosa, pero no es que tengo que hacerlo a esta hora, sino que tengo flexibilidad. Él dice, no coloquemos nada que no sea exacto en el calendario. Porque, ¿qué pasa? Cuando llenamos nuestro calendario, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, muchas veces se nos pierden las citas que sí tienen que ser a tal hora, se nos pierde en lo que quisiéramos hacer. Entonces él dice, en el calendario solamente deben ir las cosas específicas que tienen un tiempo específico. Todo lo otro debe estar de pronto en otra lista, que si queremos la podemos arreglar pues por prioridades, pero no debe ir en el calendario. Para mí también eso ha sido súper, súper útil. Entonces, ¿cómo vamos con esto? ¿Todos van entendiendo? ¿Alguna preguntita? A ver, yo miro en el chat. Todo muy claro hasta el momento. Listo. Y muy nutritivo. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Todo Entonces, súper claro, muchas gracias. de nada, Hugo. Entonces, hemos visto las ciertas palabras como capturar, acuérdense, indispensable, clarificar y ahora organizar. Y esto es súper chévere porque ¿qué hacemos aquí? Vamos a tener una lista de esos proyectos en los que estamos trabajando. Si somos por lo menos emprendedores, entonces estoy trabajando en crear mi website, estoy trabajando de pronto en crear un producto nuevo, estoy trabajando de pronto en crear, en entrenar a alguien para cierto trabajo. Entonces, este autor dice, es importante tener una lista de esos proyectos que estamos trabajando. Botar papeles. No nos dejemos empapelar, que eso es muy maluco y uno a veces coge un papel y si no lo botó ahí mismo y no decidió qué va a hacer con ese papel, lo cogió 50 veces y está perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Votemos si hay que votar. Y no solamente eso, tengamos también un espacio para cosas que queremos hacer de pronto en el futuro, pero que no tienen que ser hechas ahora mismo. Y él llama esta lista una para algún día. Para algún día. Yo pensé, ay, quisiera ir a Cancún. Bueno, para algún día y lo coloco ahí. Y esa lista también dice que es buena porque nos ayuda como también a seguir aclarando la mente y después vamos a ver más adelante que podemos regresar a estas cosas y después pues realizarlas. Entonces, importante tener un sistema de almacenamiento de cosas que puedo necesitar en el futuro, como documentos, records médicos, y hay unos acordeones. Para mí esto ha sido espectacular. Yo tenía todos mis papeles importantes en un folder y me tocaba buscar un pasaporte, entonces tenía que irme a buscar por el bendito folder todos los papeles que habían ahí. Ah, bueno, aquí está el pasaporte. Por lo menos los tenía puestos en un solo sitio, pero perdía tiempo buscando cosas. Entonces, con este consejo para mí fue espectacular porque me compré un acordeón con lista alfabética. Entonces, el pasaporte va en la P, las vacunas va en la B corta y todos mis papeles los tengo en ese acordeón. Entonces, eso ya, bueno, para mí eso es como un orgullo porque para mi familia me pregunta por tal cosa, yo digo, sí, está en tal parte. Ellos ya saben que no tienen, o sea, no solamente que me pues ahorrado mucho tiempo yo misma, sino también a mi familia y ellos ya saben que yo sé dónde están las cosas. Y de hecho también importante que debo mencionar en la parte de las finanzas, yo tengo también un folder como de acordeón por mes. Entonces, todas las semanas yo cojo todos mis recibos
los pongo en mi bolso. Tengo bueno, en este momento tengo un bolso que tiene como un bolsillito especial y ahí van todos mis recibos. Pero también tengo, cuando no tenía ese bolsillito, tenía como un sobrecito. Y para todo lo que yo, pues que compraba y todo, siempre va ahí. Y si es algo que no tiene recibo, lo escribo en mi celular. Y lo que hago es, al final de la semana, cojo todos esos recibitos, hago mis cuentas, cuánto se me fue en restaurante, cuánto se me fue en comida, cuánto se me fue en taxi, y tengo una formita donde están esas categorías, cojo todos esos recibos, les pongo un clip y van en el mes que sea que pues haya incurrido el gasto. Y escuchen lo que me pasó, que me pareció súper interesante. En diciembre fui a comprar una medicina y esa medicina me costó 20,000 pesos. Cuando llego a mi casa, de hecho estaba de vacaciones y entonces me demoré un poquitito más, cuando estoy mirando mis recibos y veo 200,000 pesos. Digo yo, ¿pero qué? Si yo no me acuerdo que yo compré nada de 200,000 pesos. ¿Pero qué pasó? Yo tenía mis dos recibitos. Entonces, ¿qué hice? Fui a la farmacia, les dije, señores, yo pagué por una cosa de 20,000 y ustedes me cobraron 200,000. Y me dijeron, sí señora, qué pena con usted, aquí le tenemos las vueltas, los tenía pues en un sobrecito, nos equivocamos, qué pena. En una época diferente, nunca me hubiera dado cuenta que lo que compré por 20,000 pesos me había cobrado 200,000. Y eso es la belleza de la organización. Yo ese día estaba súper orgullosa de mí porque la verdad es que yo naturalmente soy una persona súper desorganizada. Yo he trabajado 20 años hacia mi organización. Entonces esto no es algo que yo diga, no, es que yo soy así. Esto me ha costado mucho aprender. Eso muy largo de aprender a ser organizada. Entonces, eso en cuanto a la organización me pareció interesante, ya que hablamos de la parte financiera, esta capacidad de ordenar nuestros gastos es fundamental. ¿Por qué? Me voy a desviar un momentico, pero creo que vale la pena. Porque lo que pasa es que nosotros necesitamos tener una buena manera de mirar, de ver nuestra realidad. ¿Y qué pasa cuando yo no tomo el tiempo para mirar cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando? Yo estoy desconectado de mi realidad financiera. ¿Y eso qué va a crear? Va a crear mucho estrés financiero. ¿Y qué va a pasar? Voy a gastar más dinero, voy a luchar más con las finanzas. ¿Por qué? Porque es que estoy desconectado de mi realidad. Pero cuando yo empiezo a tener estos hábitos que me ayudan a tener una mejor perspectiva, mis finanzas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque me puedo controlar. Y puedo empezar a ver oportunidades y puedo empezar a ver patrones. Les cuento. O sea, yo lucho con ser gastona. Entonces, ¿qué he notado? Que cuando mi ingreso sube, mis gastos suben con ellos igualito. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué razón si el mes pasado pude vivir con tanto dinero, por qué gané el doble y de todas maneras me lo gasté? ¿Pero por qué me doy cuenta? Porque fui y miré los números. En otra época estaría pasando exactamente lo mismo y yo ni fu ni fa, no me di cuenta. Y si no hay esa conciencia, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces ahí vemos la importancia de la parte de la organización en nuestras finanzas. Entonces, siguiendo el próximo punto es reflexionar. Y aquí, otra vez, una de esas prácticas que le cambian a uno la vida es un repaso semanal. ¿Por qué? Porque es que la vida es complicada y tenemos muchas cosas que necesitamos que funcionen bien para tener una vida balanceada y no va a suceder por accidente, sino por diseño. Pero para diseñar una vida congruente, hay que tomar tiempo para hacerlo. Imagínense ustedes que alguien quisiera diseñar un hermoso edificio y nunca se sentara a crear los planes. Pues muy difícil. Lo mismo pasa con nuestra vida. Llegar a un estado donde nuestra vida fluya, que sintamos, bueno, mi salud está bien, mi vida familiar está bien, mis finanzas están bien, mi trabajo, mi vida social. Oigan, eso no es fácil que va a llegar así de un día para otro y que eso va a ser pues algo muy sencillo. No, eso requiere cierta dedicación
hacia nosotros mismos y reflexionar. Entonces, este repaso semanal nos ayuda a mirar todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que dice este autor es que es importante mirar nuestros proyectos, mirar próximas acciones, mirar el calendario y mirar cosas que de pronto quiero hacer en el futuro. ¿Qué me ha pasado a mí aquí? Esto es fascinante. Que por haber tomado el tiempo de devolverme a mirar mi semana, encontré oportunidades que se me habían pasado. De pronto una reunión con alguien, bueno, llámame después, y se quedan las cosas en el aire. Cuando te devuelves y miras tu horario, llámame después, es cuándo voy a llamar a sutanito y déjame agendarlo para la próxima semana. ¿Sí? O alguien me llamó y me dijo, ¿me puedes decir de tu programa de tal cosa? ¿Qué pasa si yo no tengo este seguimiento? Se me puede olvidar y ahí dejé la plata. ¿Por qué? Porque de pronto era una persona que quería lo que yo vendo, lo que sea que vendan ustedes o el producto que sea, pues, o el servicio. Entonces, ese ir hacia atrás, mirar qué fue lo que pasó en la semana, cuáles son las oportunidades para la próxima semana. Citas. A mí me pasaba antes que se me pasaban las citas. Yo tenía una cita con alguien y se me olvidaba. Pero que ahora estoy muy en contacto con mi agenda. Entonces la miro al principio de la semana, miro mi calendario al principio del día, entonces ya estoy bien planeada. ¿Por qué? Porque ahora tengo muchísimas responsabilidades. Imagínense que ustedes vengan a esta charla y no, Andrea no está porque se le olvidó la charla. O que una persona de coaching y la coach que se le olvidó la sesión de coaching, ¿cómo estaría? ¿Sí? Entonces, para poder llegar a ese nivel de excelencia, necesitamos estar muy conectados con lo que estamos haciendo. Entonces, ese repaso semanal nos ayuda a mirar, ok, cómo está mi semana, dónde hay espacios abiertos. Y lo importante aquí es que todas esas cosas, esos papeles, porque también es muy recomendable tener como un sitio donde pongamos todos los papeles. Me llegó un papel, el de EPM, me llegó un papel de alguien, yo no sé ustedes, pero yo tengo que imprimir muchas cosas, o recibitos de alguna cosa si no tienen pues un lugar, o el cuadernito de aquí. Tener un sitio donde almacenamos todas estas cosas y una vez a la semana lo organizamos todo. Todas las semanas ¿cómo se llama eso en español? No sé, inbox. Esa parte, esa cosa donde coleccionamos esos papeles y todo, tiene que estar vacío al final cuando hagamos este repaso. Y eso es algo súper chévere que nos mantiene muy organizados. Entonces, la próxima parte, y otra vez, aquí lo chévere es que podemos ver una perspectiva alta, ok, de todas las áreas de la vida. ¿Alguien tenía una preguntita? Escuché como una voz. Bueno, de pronto fue alguien que abrió el micrófono por error. Listo. Entonces, después está la parte de decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, este autor dice, uno puede decidir en base a varias cosas. Primero, el contexto. Si yo tengo que escribir esta charla y yo soy una persona mañanera, yo no voy a empezar a escribir nada por la noche. ¿Por qué? Porque es que yo necesito estar fresca, tener mis capacidades pues, de creatividad para escribir esta charla. Entonces yo en la noche no la voy a escribir. ¿Por qué? Por el contexto. Necesito de pronto tener esa claridad mental. Fuera de eso depende de lo que uno necesite. Si yo tengo que mandar un correo electrónico y no tengo en ese momento mi computadora ni mi celular, entonces el contexto me va a ayudar a definir qué es lo que va a pasar. Tiempo disponible. Si yo tengo que hacer algo que requiere 3 horas y no tengo sino 5 minutos, yo no voy a empezar a hacer eso. Energía disponible. Si yo quiero hacer algo y yo sé que necesito mucha energía para hacerlo porque es algo que requiere pues un trabajo, ejemplo, tuve que cargar no sé qué cosas, unas cajas que tenían alguna parte y me siento exhausta, bueno, pues ese no es el momento. Entonces, la energía disponible también es algo que necesitamos ver y la prioridad. Entonces, con base a estas cosas podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la próxima parte es... díganme si alguien tiene preguntitas o cómo vamos. Preguntan por acá, ¿cuál es el nombre del autor? Por favor, de nuevo, André.
El que habla. Se llama David Allen. De hecho, tengo un PDF que creo que una de nuestras estudiantes me compartió y ahí está todo. Este hombre es un hombre espectacular. Le pagan $20,000 la hora. Y hagan la cuentica, 2 por 4, 80 millones de pesos la hora. Yo quiero ese trabajo. Sí, es un gurú. El hombre es un gurú del manejo de tiempo y productividad. Se llama David Allen y les voy a colocar aquí en el chat el nombre de este hombre que yo lo quiero mucho. Mira a ver si yo la coloqué ahí, pero no sé si lo escribí bien. Oh, ya, David. Tú sabes que yo tampoco sé si es bien con E o con A, David Allen. Yo tengo ese libro por aquí a toda hora. De hecho, para esta charla lo estaba. No, David Allen con E como lo escribí yo. Te gané, Jamie. Ok. Listo. Entonces, bueno. Entonces continuamos y hablamos de tener la vida en perspectiva. ¿Qué pasa aquí? Que no nos podemos perder en nuestras cosas para hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos clarificar cuáles son nuestros valores. Si para mí es importante mi familia y resulta que yo me enfoqué tanto en producir dinero que descuidé mi familia, entonces, ¿de qué me sirvió tanta productividad? Si al final voy a sentir que perdí lo más importante que fue el tiempo de pronto con mis hijos. La plata, y esta es mi filosofía como mamá, la plata siempre está ahí, las universidades van a estar ahí, pero mis hijos crecen. Entonces, para mí, mis hijos son pues que yo les tengo que sacar tiempo y no me importa si dejo de ganar plata, a mí no me importa eso. ¿Por qué? Porque es que la plata va a estar ahí siempre. Pero mi hija de 6 añitos, esa crece. Ya tengo uno 22 que se me fue de la casa, me queda uno que ya en año entrante se me va. Yo sé que mis hijos no van a estar aquí para siempre. Y todavía más grave, mis padres de 80 años y de 60 y pico no van a estar ahí para siempre. La plata sí. Entonces eso es lo que yo siempre trato de recordar. Cuando de pronto se me está desbalanceando mi vida y no estoy gastando suficiente tiempo con mi familia. Yo digo, oh, no, esto no es lo que yo quiero. La plata sin tener ese tiempo de calidad con mi madre, con mi padre, jugar con mi hija, hablar con mi esposo, sacar tiempo para tomarme una aromática. Sin esas cosas, a mí, pues la vida no me sabría igual. Entonces, súper chévere que podamos tener eso en perspectiva y no nos perdamos en nuestro trabajo y en nuestras cosas para hacer, porque muchas veces nos convertimos como en máquinas de hacer cosas. Tengo que chulear todo lo que tengo que hacer, entonces dejé todo al lado porque es que tengo que chulear mi lista. Y la vida se nos vuelve chulear una lista. Entonces, aquí es importantísimo crear una vida congruente con mis valores. Si mi salud es importante, entonces, ¿cuánto tiempo estoy gastando siendo más saludable? Si yo digo, no, es que yo soy una persona súper espiritual, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estás sacando para conectarte con Dios diariamente? Si tú dices, no, es que yo amo mi familia, ¿cuánto tiempo estás gastando con esa familia y cómo estás enriqueciendo esas relaciones interpersonales? Y aquí es donde tenemos que tener esa claridad de, bueno, ¿qué es lo que a mí en realidad me interesa? Para que entonces esa productividad sea en un contexto de balance interno. Y eso, las personas que toman mi programa de prosperidad saben que hablo muchísimo de esto. Entonces, vamos a hablar de ¿cuál es la mejor manera como de juntar todo esto que estamos hablando? Hábitos saludables. Entonces les voy a dar aquí como una buena lista, es una lista larga, pero no quiere decir que les estoy sugiriendo que hay que hacer todo a la vez, pero estas listas son súper chéveres porque uno puede mirarlas y decir, bueno, voy a trabajar en tal cosa, después en la otra, y así sucesivamente. Entonces, el primer hábito que yo recomiendo para aumentar la productividad es una rutina matutina, una de la mañana. Entonces, en esa rutina nos levantamos más temprano, nos conectamos con Dios, con nosotros mismos, entramos en oración, en prácticas contemplativas, no tanto el bla, 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 sí, la oración y después de parar la mente, silenciarla y conectarnos con Dios desde el corazón.
Entonces tenemos esta práctica de oración, de meditación y después hay que meter ejercicio. El cuerpo necesita ejercicio, punto final. Entonces, súper chévere tener estas prácticas, esta rutina que incluye estas cosas. Después, las pausas que les decía, tener un temporizador, creo que se dice, y entonces cada vez que suene esa alarmita, voy a coger, me voy a estirar, voy a bostezar, voy a mover mi cabeza muy lentamente, voy a pensar cuál es mi valor más grande. Las palabras tienen poder, lo hemos visto, y le he hablado pues mucho acerca de eso. Entonces, ¿cuál es mi valor más grande? Llegó a mi mente ese valor más grande para mí en ese momento y sencillamente entré en un silencio, un momentito de silencio y ya continué. Entonces, no nos toma mucho tiempo, pero sí nos ayuda a tener más energía para poder también ser más productivos. Planear. No se puede negociar, innegociable, hay que planear, punto. Y de hecho creo que leí en algún libro que por cada 1 minuto que gastas planeando, te ahorras 5 minutos. Entonces imagínense una inversión que nos dé el 500% de resultado. Yo quiero invertir ahí. Y eso es la planeación. Entonces, definitivamente, importante tomar tiempo diariamente para pensar, bueno, ¿cómo sería mi día ideal? Planear, revisar el calendario. Después, tener una rutina para concluir el trabajo. Y esto es algo que todavía, de hecho, yo estoy trabajando, porque a veces termino y me levanté y dejé todo patas arriba. Entonces, ¿qué pasa? Súper chévere que a veces tenemos algunas cosas que teníamos que hacer ese día y se nos olvidó. Y si tomamos ese momentito para concluir nuestro día, entonces podemos decidir qué queremos hacer con esas cosas que creíamos que teníamos que hacer y que pronto las podemos dejar para el próximo día o debemos sacar el tiempo para cerrar pues esos ciclos. Y para organizar, entonces ahí organizamos el escritorio, la oficina para el otro día. Después una rutina de por la noche. Esa rutina de por la noche es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros acostarnos y dormir bien, necesitamos tomar un tiempito para conectarnos con nosotros mismos, desconectarnos de pronto con el día ocupado que hayamos tenido. Y aquí lo que les recomiendo es hacer una lista de gratitud. Hemos hablado de que nuestro cerebro está programado para buscar y escanear lo negativo. La gratitud y desarrollar esta práctica va a cambiar esa tendencia del cerebro a escanear por lo negativo y nos va a ayudar a escanear lo positivo. Y eso nos va a cambiar muchísimo nuestros niveles de bienestar. Y entonces también he hablado de una meditación de amor y amabilidad, que es sencillamente conectarnos desde el corazón con las personas que amamos, personas neutrales, personas difíciles y toda la humanidad. El que quiera más información acerca de esta meditación, que es súper poderosa, me pueden poner en el chat. Listo. La weekly review, el repaso semanal, ese es otro hábito que debemos tener, pero 100%. Y lo que les dije ya anteriormente, un día a la semana libre para descansar y para desconectarnos de todo lo que tenga que ver con el trabajo. Entonces, básicamente, para poder ser productivos de verdad, necesitamos tener una visión holística de nuestra vida, que la creamos un día a la vez, para poder sentirnos más balanceados, para saber cómo recargar nuestra energía, de modo que no quedemos completamente exhaustos y estresados. Y también es importante tener esa organización, saber cómo manejar todas estas cosas del día a día, tener una visión de qué es lo que queremos, tener esa metodología para implementar nuestros planes y crear pues buenos hábitos que puedan aumentar nuestra capacidad de llevar a cabo nuestras ideas. Entonces, importantísimo que nos demos cuenta que la vida hay que diseñarla cuidadosamente. Entonces, la verdad es que al final la productividad se convierte en poder hacer menos, lograr más y sentirnos más felices. Y no solamente eso, sino disfrutar el camino. Si yo quiero llegar a X meta,
y me obsesioné con lo que va a llegar en los próximos 10 años y perdí el presente. Qué gran pérdida. Entonces ahí es importante mantener ese balance entre el presente y trabajar hacia el futuro. Y cualquiera de los dos extremos son perjudiciales. Si me dediqué solamente al presente y estoy aquí y ahora y no planeé nada, entonces eso muchas veces me puede llevar a caos total en muchas áreas de mi vida, incluyendo las finanzas. Pero si me dediqué 100% a pensar en lo que va a pasar en 3, 4 años o al final pues, del año, entonces ahí también estoy fallando porque necesito disfrutar. Y para que nuestro cerebro funcione bien, necesita placer. Y cuando estamos trabajando como burros, ahí no hay placer. ¿Y qué estamos haciendo? Acabando con nuestra salud y nuestra vida y no estamos disfrutando nada. Entonces, la productividad, en el modelo que yo explico,